Bueno, el día de hoy vamos a ver un poco de coeficientes de fugacidad. No es un tema complicado. Vamos a ver también modelos termodinámicos, que me dijo que les enseña a leer un PDF que ya les voy a mostrar cómo descargarlo para que hagan sus respectivas simulaciones en el programa que puedan utilizar, ¿no? Pues puede ser Aspen, Pro2 o algún simulador de procesos que manejen. Y pues al final voy a dar no sé hasta cuándo les haya puesto la MIG el deber de los coeficientes de fugacidad con el método de SRK, pero bueno, voy a mostrar básicamente cómo debe quedar cada punto, cómo se determina. Básicamente, si hacen un punto, el otro punto se calcula igual, y voy también a mostrar un poco de las variantes que puede tener este tipo de ejercicios, porque bueno, como podrán notar, el Excel, bueno, la hoja de cálculo para determinar los coeficientes por ese método es muy larga y bueno, son hasta pestañas de 300 celdas para abajo, es bien largo en realidad, pero es repetitivo, es mecánico. Entonces, también voy a tratar de mostrarles cómo utilizar el solver en este caso, porque bueno, dan tres raíces, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como les dije, vamos a comenzar. Y el primer tema que vamos a ver hoy es modelos termodinámicos para introducirlo ya sea en un simulador o dependiendo si lo hacen de manera analítica, saber bajo qué modelo trabajar. Por ejemplo, ahorita están viendo fugacidad y bueno, podría darse el caso de que utilicen un método como SRK o Penrobinson. Bueno, Penrobinson no lo trabajaron, tampoco lo trabajé yo, pero es la misma temática como están resolviendo el modelo SRK. Entonces, lo primero, creo que en laboratorio sí lo han de haber usado, pero si no saben, pueden iniciar con esta descripción en Google y colocar el primer enlace y básicamente se les abre un PDF que contiene, bueno, es un trabajo de investigación de cómo aplicar modelos termodinámicos, ¿no? Entonces, lo importante de este PDF básicamente es introducirnos a esta tabla y a las siguientes, bueno, a esta figura y a la siguiente que está un poco más abajo, para ver qué tipo de modelo termodinámico nosotros podemos aplicar dentro de alguna simulación o dentro de algún caso de estudio. Entonces, vamos analizando para este caso, porque hay tres opciones de cloruro de amonio con agua. O sea, para el primer caso, vamos a ver únicamente los componentes. Entonces, vamos a verlo y decimos, a ver, ¿qué es cloruro de amonio y qué es agua? Les he colocado al lado derecho de la pestaña, que son electrolitos polares. Entonces, con esa consigna, yo voy y digo, bueno, perdón, es que sí se puede ver que estoy compartiendo pantalla. Solo sale el Excel. Ok, déjame ver porque. Entonces, ¿no vieron cómo abrí el PDF? ¿O sí? No. A ver, déjame otra vez compartirles. Ahí se ve. Sí. Ok, bueno, como les había mencionado, ponen esta consigna, esta descripción en Google y el primer enlace, le dan clic y automáticamente se les debe abrir el PDF de aquí. Y bueno, lo importante del PDF, como les mencioné, eran las gráficas para entrar a ver cuál método termodinámico yo voy a utilizar. Entonces, como les estaba mostrando en el Excel, aquí dice que cloruro de amonio y agua, bueno, ¿qué serán? Son electrolitos polares. Y con esa consigna yo voy a entrar en este caso a mi gráfica, ¿no? Entonces, ¿yo qué digo? ¿Son polares o todos son no polares? Como vimos, eran polares, ¿no? Entonces son electrolitos, no electrolitos, y vemos que los electrolitos pueden utilizar estos modelos termodinámicos que ustedes ven aquí que estoy tratando a manera de círculo, darlos a notar. Entonces, bajo esas condiciones, yo sé que voy a utilizar esos modelos termodinámicos. Ahora, para el siguiente caso, esto no, la verdad que no es tan complicado de verlo, pero bueno, para el acetón y formaldehído son polares. Entonces voy otra vez a mi tabla, a mi figura, digo, bueno, todos son no polares y son electrolitos, no son, ¿verdad? Entonces son no electrolitos y me voy a mi figura 2, que eso dice la figura 1. Entonces, en esta figura 2 yo digo, bueno, son polares y no electrolitos. ¿La presión cuál es? ¿Presión menor a 10 bar o presión mayor a 10 bar? Entonces, ¿qué dice la temperatura? 0.5. Es menor a 10 bar. Eso de ahí. Entonces, yo voy a entrar por la parte de arriba.
Y miren que aquí dice que también veamos la figura 3 o sea, si es que no nos convencen estos que están acá. Entonces, aquí viene algo importante que son los parámetros de interacción. En clases vieron que los parámetros de interacción son parámetros empíricos, son básicamente realizados a través de estudios de laboratorio o estudios que, bueno, se los determina con métodos experimentales. Entonces también estos se obtienen de ajustar cálculos de datos calculados con los datos obtenidos de experimentos, como les decía, y relacionados con el equilibrio de fases. Normalmente se asumen independientes de la temperatura, pero bueno, estos sí en realidad dependen de la temperatura, como les digo, son datos experimentales. Entonces, básicamente, si a ustedes en algún ejercicio o algún caso de estudio tienen los datos de interacción para los coeficientes de actividad, fugacidad, etcétera, etcétera, se los dan. Entonces ustedes dicen, bueno, si los tengo, me voy para arriba, si no los tengo, pues me voy por la parte baja. Luego dicen, bueno, es una extracción líquido-líquido, sí, no, dependiendo de ese caso, ustedes van a utilizar o los métodos de acá arriba o los métodos de acá abajo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si mi presión era mayor a 10? Básicamente hacía el mismo análisis, decía, bueno, no tengo los parámetros de interacción, y voy, digo, bueno, los tengo, no los tengo, y me voy para este caso de acá, o este caso de acá. Entonces, déjenme ver la figura uno porque debía mencionarles algo importante. Aquí esto. En el caso de que eran no polares, por ejemplo, ustedes tenían una parte real y una parte pseudo real. Entonces, a ver, vamos a preguntarle a Pamela, ¿qué entiendes tú por pseudo real? Que se comporta un poco como ideal o algo así, como que medio real y medio ideal, ¿o no? No, pero bueno, lo que quería yo llegar es que cuando ustedes le dicen que están trabajando en un sistema pseudo real, es cuando, por ejemplo, tienen un conjunto de compuestos que no tienen una composición definida. ¿Y cómo yo sé que no tienen una composición definida? Por ejemplo, digamos que estoy trabajando con aminoácidos, polímeros, parafinas, mezcla de parafinas, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, un polímero no tiene una composición definida porque son cadenas de monómeros que al final son polímeros. Entonces no tienes una composición definida de cada uno de cada una de sus partes, sino como de un todo. Entonces, básicamente esa es la idea de trabajar con pseudo real. Por ejemplo, aceites también. Y eso que les acabé de mencionar. Entonces, dependiendo de eso, tú vas a decir, bueno, la presión, veo si son menores o mayores a 10 atmósferas, que es por lo general el estándar para ver si un sistema es real o no real. Entonces, bueno, si es menor a 10 atmósferas o 10 bar, en este caso voy a trabajar con un sistema ideal, si no, en los que están acá arriba. Ahora, la última figura que debemos ver en este caso es esta de acá. De aquí, déjame ver cómo nos mandaba la figura 3. Ah, ya, si la presión es menor a 10 bar, podríamos ver en este caso, esta figura de acá. En realidad, de la experiencia que tengo manejando esto, nunca la he utilizado, pero son dímeros, hexámeros, etcétera, etcétera, son cadenas más largas, si se dan cuenta. Entonces, básicamente así entran a ver cómo elegir un modelo termodinámico. Entonces, el mismo caso de la acetana y el acetonitrilo va a dar el mismo resultado en este caso para que el segundo caso, que son polares. Lo que cambia aquí es la presión, que parece que sí es mayor a 10. Entonces van a hacer la misma temática de verla en el gráfico. Bien, entonces bueno, en este caso ya nos toca resolver. Les he pasado el Excel del enlace. En el caso de las personas que están entrando recién, por favor, si alguien me puede ayudar mandando de nuevo el link para que las personas que ingresaron puedan descargar el archivo que es la plantilla donde vamos a realizar los ejercicios. Y pues básicamente les he preparado tres ejercicios y el otro al final que es súper largo, ¿no? El que les había mencionado, que es determinar los coeficientes de fugacidad por medio del método de SRK. Entonces, el primer ejercicio está resuelto en Amatsoukas, el segundo es un propuesto y el tercero es la actividad en clase que debieron realizar, la que les mandó a realizar la ingeniera. Entonces, en ese caso, no sé hasta dónde avanzaron en ese ejercicio, pero bueno, ya lo pueden tener de alguna u otra manera resuelto, porque bueno, está sujeto a calificación ese ejercicio. Entonces, bien, vamos a ver el 10.4, que nos dice que el sistema 1,4-hexano y 2-propanol a una atmósfera y 83 grados, 83,5 grados centígrados,
forma una mezcla líquido-vapor con las siguientes composiciones molares. Y bien, entonces nos dan esas composiciones y nos pide determinar la fugacidad y el coeficiente de fugacidad de cada componente en el líquido y el vapor. Sinceramente, estos temas no me evaluaron. Primero porque cuando trabajamos de esta forma que voy a trabajar ahorita es muy sencillo. Y segundo porque si trabajamos de manera, por ejemplo, con el modelo de Sereca o Penn Robinson, son súper largos los ejercicios y como se dan cuenta su deber, no lo acaban en un día. Entonces, bueno, vamos partiendo de esto. Lo que he hecho aquí, bueno, ya lo tengo ya resuelto. Ustedes lo tienen en su plantilla y pueden ir viendo. Eh, lo único que coloqué aquí fueron las composiciones que me dan de datos, tanto de líquido y de vapor, la presión que me dan y la temperatura. Entonces, por la teoría que ustedes ya habrán leído en sus controles de lectura y en los Active Learning, que bueno, dice que sabemos que la fugacidad tanto de vapor y de líquido en el equilibrio son iguales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo defino mi fugacidad en el líquido? Bueno, yo sé que la fugacidad del componente en el líquido va a ser igual a su composición molar por su coeficiente de fugacidad en el líquido por la presión y así mismo para el vapor, pero obviamente con su coeficiente de fugacidad en el vapor. Entonces, bueno, diciendo que está en el equilibrio, podemos hacer esta igualdad que les colocaba aquí y bueno, al igualar estas fugacidades, me da esta expresión nueva que está acá. Y básicamente, bueno, en el capítulo anterior vimos en mezclas binarias que en este caso un y sobre un xy vendría a ser la constante termodinámica, ¿verdad? Entonces, de esta manera, yo voy a calcular los coeficientes en la fase líquida. Es decir, dividir mis composiciones de vapor para las de líquido, que es lo que he colocado básicamente aquí. Como lo pueden observar, en su plantilla podrían hacerlo así como lo he colocado aquí, básicamente escoger y dividir los valores, tanto para líquido, pero para el vapor es diferente. ¿Por qué? ¿Qué notan de la presión en este caso? Es una presión de una atmósfera, podemos asumir que es una fase ideal de vapor. Y eso no simplifica mucho los casos. Entonces nosotros podemos decir que por esa asunción que hemos hecho, esto es 1 y básicamente la fugacidad del líquido va a ser igual a la fugacidad del vapor. ¿Y cómo calculamos la fugacidad del líquido? Fácilmente con la expresión que les he colocado aquí, pero ahora en una hoja de cálculo diferente. Entonces, esta hoja de cálculo como es sencilla, el ejercicio es sencillo, básicamente todo dependerá de, en este caso, si yo le cambio la composición acá, 50 por ejemplo, le pongo 0,50 también acá, es automático, se va cambiando todito, entonces todo está relacionado con los cálculos. Y bien, entonces eso es de manera muy sencilla. Ahora vamos a ver un ejercicio un poquito, bueno, fácil también, pero un poco más largo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Kevin, ¿qué te pedí en el ejercicio anterior? Me pedían de estimar la fugacidad y el coeficiente de fugacidad de cada componente en la fase líquido y en la de vapor. Por eso en los que están amarillo, que son las respuestas, estos son los coeficientes de fugacidad y estos son las fugacidades de tanto de líquido y de vapor. Bien, entonces vamos a darle acá. Este es el problema 10.8 y nos dan el siguiente set de datos de un equilibrio líquido-vapor para el sistema metanol y agua y nos dan la temperatura. Bien, entonces como les enseñé anteriormente bueno, en los videos pasados, justamente no recuerdo si eran diagramas XY, PXY o la ayudantía de separadores en serie, donde les dije cómo graficar si nos dan datos en Excel, ¿no? Pues en este caso nos dan la temperatura, podemos graficar un diagrama PXY, pero eso es más para alargar un poco el ejercicio, porque básicamente nos dicen, bueno, dado el set de datos, ¿cuál es la presión de saturación del metanol a 315 Kelvin? Pues ustedes saben por el diagrama PXY que las puntas, los extremos de la figura, ya les voy a mostrar un poquito más abajo, acá para que me entiendan, aquí y en este lado de acá, nosotros podemos ver la presión de saturación, ¿verdad? Entonces, me dicen cuando la presión de saturación del metanol, ¿cómo la vemos? Básicamente cuando la composición es 1. Es decir, cuando X1 y Y1 es 1,
justamente vemos gráficamente la presión de saturación, que es este vértice, poder decirlo así, de esta figura, o sea, aquí. Esto gráficamente, pero lo podemos observar directamente en el set de datos. Esto en el caso de que no nos hubieran dado el set de datos, ¿no? Pero como tenemos el set de datos, fácilmente digo, bueno, cuando mis composiciones son X1 y Y1, directamente esta es mi presión de saturación del metanol a esa temperatura. Entonces, pues bien, ahora nos dice cuál es la fase de la mezcla que contiene 50% en moles de metanol a 333.15 Kelvin y 40 kilopascal. Básicamente para eso era necesario utilizar esta gráfica porque, bueno, como ven, he trazado líneas, aunque también se la podría haber visto aquí. Pero bueno, como me dicen que la composición es 0.5, básicamente yo trazo una línea recta en 0.5, donde es mi composición del metanol, porque está en función del metanol este diagrama, y veo a 40 kilopascal cuántas fases hay. El punto de operación se encuentra dentro de la curva, ¿no? Entonces eso es una zona de líquido-vapor. Básicamente encuentro dos fases, como la habrán visto en los capítulos anteriores, donde del lado izquierdo voy a tener mis composiciones de líquido y del lado derecho mis composiciones en el vapor. Es decir, en la curva, podamos decir un poquito vino roja para diferenciarla, son mi curva de vapor y esta es mi línea, mi curva de burbuja, por decirlo así, que no es por decirlo así, en realidad es así. Entonces, con eso puesto ahí, yo sé que con las líneas azules yo he cogido mis composiciones, perdón, de vapor y de líquido, porque me van a servir para el siguiente literal. Entonces, respondiendo el literal B, me decía cuántas fases hay, que estaba muy sencillo en realidad. Básicamente, ¿cuántas fases hay? Dos, fase líquida y de vapor, porque el punto de operación se encuentra dentro de la curva en este caso, de rocío y de burbuja. Entonces, bien, vamos ahora a lo nuevo, que básicamente calcular potenciales químicos en la fase de vapor de una mezcla ideal. Porque si nos dicen, aquí en el literal se dice, a una composición de 0.2 y 30 kilopascal, el sistema se presenta en dos fases. Dice, ¿cuál es el potencial químico del metanol y el agua en la fase de vapor utilizando como estado, estado de referencia 300 Kelvin y 101 kilopascal? O sea, ¿cuál es el potencial químico usando ese estado de referencia para la fase de vapor ideal? Esta asunción de la fase de vapor, que es tratarla como ideal, ¿es apropiada? Pues vamos a verlo. Esa pregunta la podemos resolver fácilmente y se la hago a ver, Leonardo, ¿por qué crees que esa asunción de asumirla de manera ideal la fase de vapor es correcta? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Justamente dice literal C, al final la pregunta te dicen, ¿esta asunción de tratar el fase de vapor como ideal es apropiada? ¿Por qué crees que es apropiado tratar de manera ideal la fase de vapor? Por la presión que se tiene. ¿Y cuál es esa? La de... sería 30 kilopascales, Y que sería menor básicamente, a 10 bar. sí, entonces sí. Básicamente por eso, ¿no? Por la presión. Porque podemos ver más cosas para ver si tratamos una fase de vapor o líquido como ideal. Pero bueno, en este caso, como lo vamos a resolver, asumiendo por la presión que se puede tratar como una fase ideal de vapor. Entonces, con esto mencionado, estos son datos que nos dan 0.2 de alimentación, nos dan la presión, el estado de la temperatura de referencia, la presión de referencia y los CP tanto del agua y del metanol. W es water y el M es metanol. Entonces, la temperatura del sistema nos dan también que es 333.15. Todo esto, le vuelvo a mencionar, lo saqué de literal C, que nos dan tanto los datos de la información que necesitamos para resolver el problema y nos dan el CP del metanol y de agua respectivamente. En la fase de vapor, dice, y agua, sí, nos dan estos valores de CP. Entonces, bien, para una mezcla ideal, ¿cómo calculamos el potencial químico? Les he colocado aquí esta formulita pequeña donde G elevado a la IG es la energía libre de Gibbs de manera ideal, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo esa energía Gibbs
en este caso energía Gibbs ideal, lo calculo como H menos TS, que eso lo vemos desde físico-química. Entonces, ¿por qué? Les voy a hacer una pregunta porque puede ser que digamos que les evalúen esto y es muy importante que lo sepan. A ver, voy a preguntarle a Joana. Joana, por favor, dime, ¿tú qué crees si yo te doy otro estado de referencia? ¿Qué va a pasar con la entalpía de inicia, en este caso la entalpía inicial y la entalpía inicial de, de la fórmula? O sea, ¿qué le va a pasar? Bueno, aquí ya te di una pista básicamente, pero ¿qué pasa si yo te cambio el estado de referencia que yo te di aquí? No sé si me di a entender con mi pregunta. Ah, si cambia la temperatura, cambian esos valores. O sea, no. Lo único que estoy diciendo es que, ¿qué pasa si yo en lugar de darte como estado de referencia 300 Kelvin y 101 kilopascal, ¿qué le pasaría a mi entalpía perdón, a mi entalpía y a mi entropía inicial en el cálculo que está aquí en la fórmula de aquí? ¿Qué le pasaría? Eh, que tendría otro valor, ya no sería cero. Bueno, en realidad sí estás en lo correcto, pero parte de tener un estado de referencia es que ese valor inicial nos dé cero para simplificar el cálculo. Entonces, independientemente del estado de referencia que ustedes elijan o que les den, siempre tratemos de que ese valor inicial, que es por ejemplo aquí en la fórmula HOIG, que es el valor de entalpía inicial, ¿no? Y también para la entropía, trate de ser ese estado de referencia cero. Esa es la intención de tener un estado de referencia. Entonces, con eso dicho, si yo digo que mi estado de referencia, cualquier valor que tome, mi estado de referencia es cero, la única expresión para H y G me va a quedar Cp por la temperatura del sistema menos la temperatura del estado de referencia, ¿no? Y eso es lo que he colocado en la fórmula que está aquí. Entonces, básicamente es el Cp que me dan de dato por la temperatura del sistema menos la temperatura de referencia. Y asimismo para el valor del agua. Entonces, eso lo mismo para la entropía. Si yo digo que mi entropía inicial por mi estado de referencia es cero, ¿cuál es esta fórmula? Bueno, me queda Cp logaritmo de T menos sobre T de referencia menos R logaritmo de P sobre la presión de referencia, que es básicamente la fórmula que he colocado en este lado. Y lo mismo para el agua. Entonces, eso, si voy muy rápido también me lo dicen, pero bueno, les he pasado la plantilla, básicamente lo único que tienen es que colocar la operación o el valor, señalar la celda, entonces es muy rápido. Y bueno, ¿cómo calculo ya la energía libre de Gibbs ideal para cada uno de los compuestos? Básicamente, cojo los valores y los multiplico H menos T por S, T ya me dan que es la temperatura del sistema, en Kelvin, no se olviden, y ahí también a su vez en el agua. Aquí hay unas preguntas conceptuales que no sé si se las evalúen, pero es fácil saber. Por físico-química, espero todos lo sepan, sabemos que un proceso es espontáneo cuando la energía libre de Gibbs es negativa, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Voy a hacerle esta pregunta a José Arias, espero que estés ahí, y me digas, ¿qué implica que yo tenga potenciales químicos negativos? Eh, ¿Es posible o no es posible? la verdad es que no lo sé. Bueno, dale, no importa. Básicamente, sí es posible, porque si nosotros vemos el potencial químico como lo vimos en físico-química, básicamente como la energía libre de Gibbs sobre los moles, entonces lo podemos definir que sí puede haber valores negativos. ¿Y qué pasa cuando un potencial químico es negativo? Básicamente, tenemos dos compuestos, metanol y agua. Básicamente es que cualquiera de estos dos componentes, metanol o agua, tiende de alguna u otra forma a quedarse en esa fase en la que se encuentra. Por ejemplo, cuando hay en este caso estamos viendo mezclas binarias, siempre cuando hay una extracción, básicamente, o una separación, es como que una fase va a la otra. Entonces, básicamente, con este sistema, dado el potencial químico que nos da en las condiciones de operación que nos da el ejercicio, el metanol y el agua tienden a quedarse en esa misma fase. Es decir, en una fase puede estar de vapor o una fase líquida.
Entonces, con eso mencionado, porque podrían mencionar, no sé, de alguna u otra forma darles una pregunta teórica, espero la sepan resolver. Y bien, si se dan cuenta, esto no lo expliqué, pero cuando yo calculé el potencial químico, utilicé una composición tanto de vapor y una composición, sí, unas composiciones de vapor, porque me están pidiendo en este caso el potencial químico en la fase de vapor. Y como yo calculé 0,29, 0,71, pues fácil, voy a mi gráfico, que para eso necesitaba el gráfico, para verlo más rápido, de, bueno, me dice a 0,2, que es este valor que está aquí, cuál es mi composición, perdón, y a 30 kilopascal, que es esta, esta línea que está acá, cuál es mi composición de vapor. Yo digo que 0,29, la he trazado aquí, entonces ese es mi Y1, y básicamente mi composición de acá es la diferencia, ¿no? Para completar uno. Entonces digamos que si me da 0,30, la hoja de Excel está de manera, o sea, está toda calculada para que si yo le cambio la composición, me cambie también todo directamente. Entonces es bueno, aunque este semestre la verdad les están dando muchísimo tiempo en las lecciones, es bueno que tengan sus hojas de cálculo, porque para, por ejemplo, en mi caso, yo estoy viendo una materia que se llama dinámica de procesos y te dan una hora y tienes que responder 14 preguntas y no hay más tiempo. Y es muy importante tener alguna hoja de cálculo que te permita meter valores y da de una, así. No puedes perder tiempo. Entonces, al menos en esta temática que es virtual. Bueno, entonces ahora vamos a la acá, que era la actividad en clase. Este de aquí creo que ya lo resolvieron, pero no está mal que lo explique para ver cómo se lo debía resolver, porque no, la verdad que no he revisado esa actividad. Y pues bueno, el problema es básicamente ya no es una fase ideal, vamos a tratarlo como real, aunque nos den la presión de 1,2 bar. Básicamente porque cambia en la manera de calcular el potencial químico, ya no es en la fase de vapor, es la fase líquida. Y en la fase líquida no nos dan alguna inferencia de que podamos tratarla de manera ideal. Entonces, bien, el problema dice, bueno, a 50 grados centígrados y un bar, 1,2 bar, el sistema pentano, hexano y heptano, bueno, hay un equilibrio líquido-vapor. Dice, las fracciones molares en las ambas fases son, y te dan las composiciones molares en la fase de vapor y en la fase líquida. Nos piden calcular la fugacidad y el coeficiente de fugacidad de cada componente en la fase de vapor y en la fase líquido. Y pues vamos a hacer el primer literal. Entonces, lo único que he cogido aquí es anotar las composiciones y la temperatura. Acá es la misma, pero esto cambia como es una hoja de cálculo. Si yo le pongo 70 aquí, me va a cambiar la temperatura acá. Básicamente eso. Y es lo mismo que vimos en la parte, en este caso, en los ejercicios anteriores. Yo sé que por mi presión es 1,2 bar, puedo asumir una fase ideal de vapor. Entonces hago el mismo análisis, digo las fugacidades iguales en la parte líquida y vapor, en el equilibrio yo sé que me queda esta expresión, y bueno, mi coeficiente de fugacidad lo determino como y sobre xi. ¿Y por qué le puse K? Porque pueden ser que le des valores de K y voy como saco ese valor, entonces ya saben cuál es eso. Entonces básicamente es hacer lo mismo que habíamos hecho en el ejercicio anterior, con las composiciones de vapor y líquido determinar los coeficientes, como el fase de vapor es ideal, asumo que los coeficientes son 1, y a su vez las fugacidades son las mismas. Hasta ahí no creo que tengan problemas. Si alguien tiene una duda, por favor me la hace saber ahora. Bien, entonces, ahora, sí estoy grabando, ¿verdad? Sí, sí estoy grabando. Entonces, bien, ahora literal B nos dice calcular el potencial químico del hectano en la fase líquida. El estado de referencia de este gas, bueno, el estado de referencia es de 200 Kelvin y 35 bar. Nos dan también adicional el CP en este caso, del hectano, que es la fase líquida que nos están pidiendo. Como dije, lo vamos a asumir como real porque no tenemos mayor información para asumirlo, aunque básicamente vieron que, por ejemplo, para tener una fase ideal, la solución debe ser ideal, y podría ser ideal porque tienen son de la misma familia química, son hidrocarburos, pero los pesos moleculares son distintos, entonces por ahí difiere un poco. La presión también es baja, pero como les digo, no sé, no recuerdo bien, pero los pesos moleculares influyen, no son los mismos, no son los pesos moleculares semejantes, entonces quizás por eso
no estoy tan seguro, pero creo que sí, que no se puede asumir una fase ideal. En la parte líquida, en la fase de vapor sí, porque la presión es menor a 10 atmósferas. Entonces, bien, dando los estados de referencia de 200, 300 y el CP que nos dan de datos, el potencial químico de, en este caso, para una parte real, vendría a estar dado por esta expresión. Déjenme hacerle un poco de zoom. Ahí. Vendría a dar dado por esta expresión, que vendría a ser la energía libre de Gibbs más RT logaritmo de XI más RT logaritmo del coeficiente de fugacidad de ese compuesto, en este caso del hectano. Entonces, ¿cómo calculo GI? Básicamente como el ejercicio anterior, ¿no? Pues ya sabemos que el valor inicial de la entalpía y la entropía del estado de referencia, cualquiera sea este, la idea es que el estado inicial sea cero, se va, y me queda la misma fórmula, ¿no? Entonces es lo que he hecho aquí, lo mismo. En este caso CP por T del sistema menos T de referencia, lo mismo acá. Y en este caso el GI, que es y en este caso el valor que yo estoy de alguna u otra forma queriendo calcular, va a ser la restra, como la energía libre de Gibbs, ¿no? Entalpía menos T delta S, es lo que he calculado acá. Y el potencial químico, pues básicamente es la formulita que está aquí. Tengo todito, ya tengo GI calculado, tengo RT, tengo logaritmo de XI, que sí tengo la composición de ese componente, y el coeficiente de fugacidad en la parte líquida, que también lo tengo. El OI vendría a ser este valor, 0.5, o sea, el coeficiente de fugacidad en la parte líquida, y la composición del heptano en la fase de líquida es 0.2, si no me equivoco, 0.2. Entonces tenía esos datos y así lo determinaba, básicamente. Quizás ahorita les resulte un poco más sencilla la parte del cálculo porque, bueno, en clases vieron cómo determinar paso a paso estas ecuaciones, pues no, porque ya saben que hay propiedades residuales, propiedades ideales y se restan entre sí. Bueno, hay un conjunto de operaciones matemáticas a la cual va a derivar esta expresión. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Porque ahorita sí vamos a entrar a una parte donde es bastante tedioso de entender y es parte de su deber. O sea, básicamente lo hago como para que tengan una guía de cómo ir resolviendo ese deber que tienen. Pues bien, ahorita voy a abrir en este caso, a ver, era aquí, aquí. Este era el documento, bueno, es básicamente el deber resuelto, pero obviamente les voy a explicar solo un punto. Tampoco es que lo voy a hacer paso a paso, pero la idea es que hagan una plantilla que tenga al mínimo 4 puntos y al final traten de dibujarlo como ideal. O sea, no creo que esta parte de diagrama sea en este caso, el deber. Creo que me dijo que solamente es determinar los puntos, pero básicamente la idea de determinar los puntos es graficar el sistema, no ideal, tratar de trabajarlo de manera ideal y luego analizar cuál es la diferencia, pues no, o sea, e incluso me que utilizaba otro simulador como el EES porque no tenía las presiones de saturación en este caso del CO2 no la tenía en las tablas, entonces puse otro programa. Pero, o sea, les doy esta temática porque puede ser que les evalúen, no sé, dado los puntos, no sé, les dan ya los puntos X, X, Y, X y Y, les piden determinar esto, analizar, etcétera, etcétera. Entonces, bien, vamos a hacer la explicación de cómo debería haberlo hecho. Creo que en clase sí lo hicieron, pero no tan detallado. Entonces, básicamente, todo comienza así, ¿no? Pues básicamente nos dan un conjunto de datos para una mezcla binaria, donde nos dan la temperatura crítica, la presión crítica y el factor ascendente. Y el objetivo aquí es determinar las composiciones y la presión en este caso, para este sistema binario. Básicamente la instrucción es determinar este conjunto de datos que está acá. Entonces, para eso es algo iterativo. ¿Y cómo yo hago estas suposiciones iniciales? Básicamente es decir que las composiciones son iguales y la presión, darle una presión baja. Sin embargo, otra asunción muy correcta es tener las presiones de saturación de ambas sustancias, como lo pudieron ver en el diagrama, en la pestaña diagrama, y hacer un promedio de esa presión inicial. Entonces, darle ese valor. Es un ejemplo, o sea, eso se me ocurrió en el deber, pero como ya lo había hecho en clases con la ingeniera de Casumía 4,
no quería alargarme y básicamente lo tomé como ya dije, una presión baja. Entonces, bien, aquí nos dan los parámetros, tanto de temperatura reducida, que ustedes saben cómo sacarla, expresión del sistema sobre presión crítica sobre presión del sistema. Esto de aquí son fórmulas. Déjenme ver, creo que acá las tengo colocadas. Sí, miren, aquí estas fórmulas. Estas fórmulas están en el libro, son básicamente el modelo de CRK. Entonces, esos son parámetros que se van determinando. Pues no. Aquí también el factor del valor de A, en este caso, es como una sumatoria para mezclas binarias, y acá está el desglose. Esto lo vieron en clases. Y el valor de B en la mezcla también lo sacamos así. Entonces, dicho eso, vamos ahí en la parte de desarrollo hasta aquí. Hasta ahí estoy, bueno, sé que estoy yendo muy rápido porque es su deber y básicamente no debería estar mostrándole esto, pero es una ayuda para que vean cómo voy sacando. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Pues bien, entonces la idea aquí es sacar tanto un valor de A' y un B', pero es largo porque hay dos fases, una líquida y una de vapor. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Sacar un valor para tanto para la A' de líquido, para la A' de vapor. ¿Con qué fórmulas? Las he colocado acá. No sé por qué las puse acá. Pero son estas fórmulas que están aquí, miren. Estas que están aquí. Entonces, ¿por qué me da una fase líquida y una fase de vapor? Porque básicamente utilizo el B de la fase de vapor y el B de la fase líquida para cada uno, ¿no? Así y acá, igual. Entonces, básicamente tengo un A' y un B'. Y ahora viene lo complicado, es el solver. Entonces, le estoy mostrando el 0.4 porque es el punto que inicié primero y es el más detallado que tengo. Entonces, una vez obtenido esos valores de parámetros, ¿qué hago yo? Pues ir al solver, ¿no? Entonces, yo lo que hice en realidad fue lo siguiente. Cogí y dije, bueno, tengo un Z, vamos a hacer el Z de líquido, que es el primero que determino, porque por lo general Solver te da la respuesta más, en este caso, la respuesta más baja de todas las raíces que te puedan dar. Entonces, ¿cuál es mi ZL objetivo? Mi objetivo va a ser la fórmula, esta fórmula que está aquí, pero con los valores de A' y B' de la fase líquida. Entonces, esa es mi función objetivo, que es lo que he colocado aquí como ZL objetivo. Entonces, para calcular este valor, yo lo que hago es venir y poner en datos solver, o pueden hacerlo acá, pero aquí es más válido usar solver porque necesitamos colocar restricciones. En el caso de la primera no, solo para el de vapor sí necesitamos colocar restricciones porque debemos colocar una raíz mayor a la, en este caso, a la que nos bota ya el solver para la fase líquida. Entonces, ¿cuál es mi objetivo aquí? Hoy me bajé mucho, que está con el solver, está en la última. Déjenme colocarlo acá. Este es el primero, ok, aquí. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es la fórmula esta, el valor de, voy a darlo a 0, y cuál es mi, voy a eliminar esta restricción. ¿Cuál es básicamente la celda que voy a estar cambiando? Otra vez abajo. La celda que va a estar cambiando va a ser Z, ¿no? Pues Z es el valor que va a estar cambio y cambio. El Z de líquido. Y bueno, esta restricción la voy a borrar nuevamente. Ok, y pues ahí pongo resolver. Debe botar la raíz. Me botó la misma, ¿no? Voy a cambiarlo para... Voy a cambiarlo para que se vea cuál es la idea. Voy a resolverlo de nuevo. Ay, ¿por qué me botó esto? Pero, el valor inicial que le di. 0.1. 0.1. Voy a seguir resolviendo porque puede ser que se haya quedado un valor estancado. Algo tiene que, a ver, déjenme ver. De salir este valor que está aquí. A ver, déjame ver acá solver. Estoy cambiando el objetivo que es la fase líquida. El valor de 0
¿Cuál estoy cambiando? Estoy cambiando este. Qué raro porque no me sale este valor ahorita. Bueno, adicionalmente a esto hay un método gráfico que es para que vayan viendo, que es creo que el que les explicó la ingeniera. Yo lo hice con Solver. Que bueno, básicamente es coger valores de z aleatorios, así, colocarlos así, normalmente, y evaluar esta función. ¿Cuál es esta función? Es la ecuación que está aquí, evaluada en ese z. Y básicamente colocar esa función aquí, ¿no? Como una función, ecuación, ponerla como una ecuación cúbica y verle cuáles son las raíces de ese polinomio. Gráficamente aquí hay una, aquí hay otra y acá corta otra. Entonces básicamente va a tener tres. Eso es como básico, es como una ayuda para colocar una restricción en Solver. ¿Cómo hago eso? Pues yo sé que mi raíz mayor va a ser mayor a 0,5, ¿no? Por eso ustedes veían al inicio que yo tenía mi z mayor a 0,5 y me da aquí, que era para calcular este, ¿sí ven? Entonces, mi otro solver debe estar, ponerlo como restricción entre estos valores, si se dan cuenta. Y ¡poc! Me calcula el valor de z. Quizás por eso no me haya salido acá líquido. Entonces, básicamente esa es la idea. Una vez que tienen el valor de z, bueno, ya sé cuál es el líquido y cuál es el de vapor, ¿no? Entonces, el mínimo es para el líquido y el mayor es para el vapor. Lo coloco y con eso comienzo a hacer los cálculos. Entonces voy a esta parte de aquí, mi CI, lo calculo con esta fórmula acá. Si ven que es tedioso, es muy tedioso. Y asimismo para el otro componente. Luego voy a mi fase, a mi fugacidad en la parte líquida. ¿Cómo lo determino? Con la ecuación que está aquí abajo, pero con los valores de Z de la fase líquida. Y obviamente los datos de la fase líquida. Lo mismo hago para la fugacidad acá de vapor, con los datos ahora del valor de Z de la de vapor y asimismo los datos de vapor que yo había calculado. El KI yo sé que lo puedo determinar en términos de fugacidad como fugacidad de líquido sobre la fugacidad del vapor, que es lo que he colocado aquí. Y el KI por W por XI lo puedo calcular de la siguiente manera. Ustedes ya saben que esto es como calcular YI. Entonces, YI va a ser igual a esto y básicamente es el KI que tengo por el XI, que es el X que tengo yo acá, como alimentación de 0,4. Entonces, dado eso, me da este valor. Ustedes saben que la suma de y debe darme 1, no se cumple, y básicamente esa es la intención del ejercicio, comenzar a iterar, iterar, iterar. Una vez que calculo ese valor de y, tengo que calcular un error donde la diferencia debe ser menor a esto. Entonces, básicamente, ¿cuál es este valor? Es la suma, ¿no? Las composiciones. En este caso, tengo aquí. Este es como mi YI del CO2, que es lo que estoy calculando acá. YI del CO2. El total para la suma esta de acá y esto de acá me debe dar 1, ustedes ya saben. Entonces, mi Y inicial, ¿cuál es? El que yo asumí acá arriba, 0,4. Me quedé aquí. ¿Y cuál es el Y nuevo? El que yo estoy calculando aquí. Lo hago con el componente CO2, que en este caso vendría a representar como que mi soluto, o sea, el componente de interés, o sea, como mi referencia. Y esa diferencia me da 0,4. Tengo que seguir iterando. Entonces, como yo itero, básicamente tengo que recalcular los valores. ¿Por qué? Porque cuando yo saco la fase de vapor, yo utilizo un Y, ¿verdad? El Y, por ejemplo, ¿dónde está implícitamente el Y? Aquí, aquí, aquí también. Si ven que estos valores de A y estos valores de B en la fase de vapor cambian porque mi Z ya es otro, perdón, mi Y es otro. Entonces deben recalcular esos valores y volver a calcular todos los parámetros, así como lo hicimos, como lo estaba explicando en la parte anterior. La idea de esto es, yo sé que es tedioso y estoy yendo muy rápido y la verdad, esto se aprende haciéndolo. Entonces espero que puedan ver el video nuevamente e ir viendo paso a paso cómo lo pueden ir resolviendo. Ya les he dicho cómo. Entonces, una vez recalculado los valores de A y B', etcétera, etcétera, voy y digo, bueno, calculo nuevamente mi Z. ¿Por qué? Porque todo esto cambia, porque ya mis valores de A y de B cambian por la composición nueva. La de líquido se mantiene, siempre eso está con un color gris. Entonces, básicamente cambia la de vapor y eso hace que cambien mis Z, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nuevamente yo utilizo el solver, como les dije, Z objetivo y ZB objetivo son esta ecuación evaluado tanto
en Z y BL y ZB. Entonces, una vez calculado los Z, obviamente hago la misma operación, ya sabemos con las fórmulas que les mencioné arriba, y otra vez esa sumatoria no da 1. Entonces, ¿qué hago yo? Recalcular nuevamente Y. Hago lo mismo, el Y anterior menos el Y nuevo, y el error bajó. Ya no es 0.4, me parece que era el primero, ahora bajo 0.2. Entonces, nuevamente hago repetición 2, coger esa nueva composición que me da aquí y evaluarla otra vez, determinar todos esos parámetros, etcétera, etcétera, hasta llegar otra vez. Sumatoria no me da 1, pero el nuevo error me da 0.005. Se alcanza un error que ya está bien, ¿no? Entonces, no puedo parar ahí. Ahora mi idea es que ya contraiterando Y1, entonces este Y lo pongo acá en la diagrama. Entonces, para 0.4, ¿cuánto me dio el Y? 0.98. Entonces, yo voy ahora a encontrar la presión de operación. ¿Cómo hago eso? Pues yo sé que esta sumatoria no es 1, entonces con esta sumatoria yo me voy a guiar, y cuando esta sumatoria de 1 y el error de menor a... no, ahí es la sumatoria igual 1, hasta ahí dejo de iterar. Entonces yo tengo que calcular una presión nueva, que es con la ecuación que está acá. Entonces mi presión nueva es la presión vieja. ¿Cuál es la presión vieja? Básicamente con la que comencé a iterar, ¿no? 4. A ver, ¿dónde me quedé? Aquí, 4. Entonces tengo una presión y otra vez viene toda la temática de calcular nuevamente estos parámetros, porque estos parámetros dependen de la presión, ¿no? Los que están en grises no cambian, pero estos de acá sí cambian porque la presión cambia, ¿no? Entonces cambia, tengo que calcular nuevamente todos estos valores. Otra vez calcular los Z, tener los Z en ambas fases. Y bueno, colocar otra vez el cálculo de los coeficientes de fugacidad, tanto vapor líquido, KI y esta cosa. Y aquí miren, bajó, ahí abajo de 4 bajó 1.3. Entonces sigo iterando porque no es 1. Entonces tengo que calcular un Y nuevo y ver cuál es el cálculo nuevo de la presión. Básicamente es esta presión que está acá. Entonces, ¿cuál es mi nueva presión? La presión vieja por la sumatoria que está aquí, ¿no? Entonces, con esta presión, yo nuevamente calculo, ahora veo una diferencia. Esa diferencia, miren, no es menor a 0.01. Tengo que seguir iterando. Esto debe dar 1 y esto debe ser menor a 0.01. Y así tú continúas iterando. Pero eso es larguísimo. Son bastantes celdas, si se dan cuenta. Y nuevamente repito, con la presión nueva que encontré, calculo nuevamente todos esos valores. Asimismo, el mismo análisis, calculo Z, calculo los valores y nuevamente veo la suma. Ahora me da 1.02, me estoy acercando, pero no solamente debo jugar con eso, debo calcular nuevas presiones y ver la diferencia. Ahora ya me bajó a 0.43. Nuevamente itero. Básicamente esa es la temática del ejercicio, si se dan cuenta. Entonces, siguiendo la misma temática, para no estar explicando todos los puntos, llego al final de la hoja, donde vean que la presión, la sumatoria de aquí, como esta es una sumatoria de Y1, de Y, me debe dar 1, porque es una mezcla binaria. Y bueno, calcular de nuevo en este caso, la presión. La presión, ¿dónde está? Acá abajito, presión. La presión nueva menos la vieja, que era la que había usado para esa iteración, y me dio menor a 0.01, y hasta ahí me quedé. O sea, hasta ahí itero. Esa es la presión del sistema. Si se dan cuenta, es la celda 329. Entonces, esa presión yo la coloco acá. Y así. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora que aquí sí valen preguntas porque yo sé que fui muy rápido. Si no, pues espero que lo puedan resolver. La verdad es súper, súper largo. Y no es que, por ejemplo, una hoja de estas la puedes copiar y hacerla acá, ¿no? Que es lo que yo he hecho, y cambiarle el 0.6 y se te recalcula. Pero, dependiendo del punto, vas a tener más celdas o menos celdas. Si se dan cuenta, acá me fui más. Me tomo una iteración más, es decir, o sea, sigo la misma temática, pero puede ser que yo necesite más celdas para llegar a ese valor de presión o a ese valor de sumatoria que yo necesito tener, que es 1 en este caso. No sé si me entienden la idea, pero como les dije, si tienen alguna pregunta me la pueden hacer, y la idea es que lo vayan haciendo y aunque sea tedioso, lo pueden resolver.
No sé si tienen alguna pregunta. Kevin, una pregunta. Para sacar ya la parte del vapor, ¿tú estás usando los coeficientes, o sea, el A' y el B' del vapor? De casualidad. ¿En qué parte? Aquí. Ya en el segundo lazo, por ejemplo, en la presión, cuando tú ya te toca sacar, O sea, iterar para encontrar la presión. ajá, cuando tienes para encontrar la presión, eh, tú utilizas para sacar la raíz del vapor los datos del vapor, o sea, A' y B'. Sí, exacto. Tienes que hacerlo tanto para la fase líquida como para la fase vapor por separado. Por eso es que es largo. Saco dos zetas, no únicamente uno. Ya, listo, gracias. Déjame ver igual lo que... quiero ver dónde me dijiste que comienza la presión. Aquí. Con esa presión nueva calculas nuevamente los parámetros. Los parámetros te cambian, ¿no? Te cambian tanto para líquido y vapor porque la presión es distinta. Entonces calculas para líquido, para vapor. Con eso sacas unos nuevos zetas. Sacas tanto para fase líquida y fase vapor, si te das cuenta. Yo tengo fase vapor, fase líquida y otra vez hago lo mismo. Saco una nueva presión, veo la diferencia y así se va bien. O sea, tienes que tener por separado. Si es líquido, líquido, si es vapor, vapor. Entonces, no, creo que sí respondí tu pregunta y te lo dije bien. Cada una, vapor y líquido, se separan y tienes que hacer lo mismo, pero dos veces. Entonces, eso, a mí la profesora me dijo o sea, no que les explique esto, pero me dijo que haga un ejercicio que era básicamente como esto. O sea, ya de alguna u otra forma, por lo general, en este tipo de ejercicios o en la vida real, cuando hayan extracciones líquido-líquido, por lo general, las condiciones de operación son las atmosféricas, o a la temperatura que viene a la presión que viene la mezcla, o una columna de extracción. Por temas económicos no voy a trabajar en una presión o una temperatura que salga del rango de que pueda pagar o que tenga el costo adecuado, ¿no? O sea, trabajan a condiciones atmosféricas. Entonces, básicamente, como grados de libertad, si lo vemos, presión y temperatura son valores que me pueden dar. Entonces, básicamente es como, a ver, si yo te doy presión y te doy temperatura, hállame en este caso Y1. Entonces hago el mismo análisis, tendría que calcular 0, asumo 0, o sea, asumo puntos, ¿no? 0.2, 0.3, 0.6. Y lo único que voy a utilizar ahora es iterar para encontrar Y, que es el primer análisis. Ya no voy a iterar con respecto a la presión. Algo así me dijo que les explique la profesora, pero si entendían o trataban de entender esto, el otro ya es más sencillo, porque dada la presión ya no voy a iterar, ¿no? Y es incluso ya ni siquiera, o sea, creo que te necesitaría menos iteraciones porque ya la presión ya no estoy asumiendo una, sino estoy directamente trabajando con la que es. Entonces, sería menos iteraciones para mí en este caso. No sé si tengan alguna pregunta. Si no, chicos, les agradezco por venir. Espero de verdad puedan resolver este ejercicio. Hay personas que sí me escriben preguntándome cosas, de deberes, obviamente. Y si tienen alguna duda, no duden en preguntarme. De verdad. Así que entiendo que esto es complicado y es largo porque es muy tedioso estar insertando datos en una hoja de cálculo. Y bueno, la siguiente clase también van a ser uno y súper largo, ya no de coeficientes de fugacidad, sino de modelos termodinámicos, calcular el modelo Unifad, Uniquad de manera analítica, ya no, por ejemplo, en el Pro 2 que tú insertabas los datos, ya presentabas o sea, insertabas el modelo termodinámico que te calculaba todo, ahora lo haces a mano y eso es súper largo, igual que esto. No los quiero asustar, pero es lo que se les viene. Esto no evalúa, para mí no evalúa porque es muy largo. Sin embargo, puede, como les dije, que les dé los valores X, Y P, P de presión y temperatura, y les diga que, bueno, como ya tienen la hoja de cálculo, metan esta vaina para encontrar Y1 y así. O les puede dar X1 y Y1 de manera no ideal, y hacerlo ideal y después comparar como lo he hecho aquí. Si no tienen alguna otra duda, pues chicos, gracias, la verdad. Y bueno, cuídense pronto y nos vemos en la siguiente clase. Luego, Kevin, cuídate. Chao. Gracias. Muchas gracias.